Claro, mamá y papá preferirían vivir conmigo que contigo. Emma, después de todo, soy yo quien les da nietos. Y tú ni siquiera puedes hacer eso. Nos mudamos. Así que tú y tu esposo deberían empacar y salir, dijo mi cuñada embarazada, Karen, acariciándose la barriga con confianza. Yo simplemente respondí, está bien, lo cual parecía satisfacerla, pero en el fondo, me sentía aliviada, quizás esto finalmente cortaría los lazos entre nosotras. Me llamo Emma, y estoy casada con Scott. Hemos estado intentando tener un bebé, pero ha sido difícil debido a mi infertilidad. Antes de casarme, trabajaba como cuidadora de niños y me encantaban más que nada en el mundo. Así que cuando supe que podría no ser capaz de tener hijos, me rompió el corazón. Incluso le dije a Scott que entendería si se arrepentía de casarse conmigo y quería divorciarse. Pero Scott, siendo el hombre amable y amoroso que es, me dijo, no me casé contigo solo para tener hijos, me casé contigo porque te amo. Vamos a enfrentar esto juntos. Sus palabras me dieron la fuerza para comenzar con los tratamientos de fertilidad, y a menudo me recuerdo lo afortunada que soy de tener un esposo tan comprensivo. Al principio, traté de equilibrar los tratamientos con mi trabajo, pero se volvió abrumador. El estrés del trabajo por turnos y ver a niños todos los días me hacía emocional. No podía evitar llorar al pensar en no poder tener mi propio bebé. Scott sugirió que me quedara en casa si era demasiado, así que decidí dejar mi trabajo y concentrarme en los tratamientos. La hermana menor de Scott, Karen, sabe sobre nuestra situación. Tiene 4 hijos y está embarazada de su quinto. Estar cerca de mujeres embarazadas ya es difícil para mí, pero a Karen no parece importarle. A menudo trae a sus 4 hijos a nuestra casa y dice cosas como, ahora eres ama de casa, ¿verdad? Deberías cuidar a mis hijos por mí. Tú solías trabajar con niños, así que eres buena en eso. Luego dejaba a sus hijos conmigo mientras ella se iba a tratamientos de spa y manicuras. Cuando traté de decirle que no me sentía cómoda con esto, Karen me desestimaba, diciendo, en el mundo de hoy, donde la gente no tiene suficientes hijos, yo soy la que está haciendo algo grande criando niños. Tú, que ni siquiera puedes tener hijos, deberías hacer lo que te digo. Me frustraba cuidar a sus hijos gratis, especialmente con su actitud grosera, pero lo que más me dolía era ver cuánto sus hijos necesitaban la atención de su mamá, necesitaban a su madre, no solo a alguien que los cuidara. Cuando los hijos de Karen me preguntaban, ¿cuándo va a volver mamá?, siempre me rompía el corazón tener que responder, no estoy segura. Le conté a Scott cómo Karen dejaba a sus hijos conmigo mientras se iba a tratamientos de belleza. Scott estaba furioso y llamó a Karen para confrontarla, pero Karen lo minimizó, diciendo, Emma ama a los niños, ¿verdad? Solía ser cuidadora, así que esto debería hacerla feliz, no es gran cosa. Luego Scott habló con el esposo de Karen, Rob, pero Rob se puso de su lado. Dijo, a nuestros hijos les gusta estar con Emma, y realmente nos ayuda. Si Emma se embaraza, ya no le pediremos que cuide a los niños, pero hasta entonces, por favor, ayúdanos. Karen está agotada de criar niños, y como Emma es ama de casa, debería aportar. Scott me dijo que ya no tenía que aguantar esto. Dijo que si Karen alguna vez venía, yo podría negarme a cuidar a sus hijos, pero siempre que Karen los traía, los niños corrían inmediatamente a la habitación de atrás sin siquiera decir hola. Karen solo decía, cuídalos por hoy, y se iba antes de que pudiera protestar. Un día, Karen llegó a la casa inesperadamente. Normalmente dejaba a los niños y se iba, así que me sorprendió cuando preguntó, ¿cuándo te mudas a la nueva casa? ¿Tienes los diseños o algo? Scott y yo estábamos construyendo una casa dúplex para vivir con sus padres. La casa estaba casi terminada y nos estábamos preparando para mudarnos pronto. A pesar de saber sobre mis dificultades con la infertilidad, mis suegros siempre habían sido amables y comprensivos. Mi suegra me dijo una vez, hay muchas familias felices sin hijos, y sus palabras me habían dado un gran consuelo. Como mis suegros estaban envejeciendo y comenzaban a lidiar con dolores y molestias, decidimos vivir juntos para poder ayudarlos. Por eso Scott decidió construir una casa dúplex. Era raro que Karen mostrara interés en la casa, así que le mostré algunas imágenes prediseñadas y planos. Parecía curiosa, preguntando sobre el número de habitaciones y cuánta luz solar recibiría la casa. Le aseguré que todo estaba bien diseñado. Luego Karen preguntó sobre la fecha de nuestra mudanza. Cuando le dije, solo dijo, ya veo, y se fue, dejando a sus hijos atrás como siempre. Tuve un mal presentimiento sobre esto, pero en ese momento no le di mucha importancia. Eventualmente, nos mudamos a la casa de 2 familias. Unos días después, los padres de Scott también se mudaron, y todos comenzamos a vivir juntos.
La vida con mis suegros fue tranquila y sin problemas. Me sentía afortunada de tener unos suegros tan amables y comprensivos. Un día, de repente, Karen, la hermana de Scott, apareció con sus 4 hijos, los metió en la nueva casa, ni siquiera los miró, y dijo, Emma, necesitamos hablar. Mientras mis suegros, que no habían visto a sus nietos en un tiempo, trataban de seguirles el ritmo a los niños ruidosos, Karen me sacó al pasillo. Me sentía incómoda, especialmente sabiendo que mis suegros se quejaban de dolores en la espalda recientemente. Me preocupaba si podrían manejar a los niños. Entonces Karen soltó una bomba. ¿Por qué tú y Scott no dejan esta casa?, dijo casualmente. Me quedé atónita, completamente sorprendida, pero a Karen no le importó y siguió. Mamá y papá preferirían vivir conmigo. Su hija de verdad, tú ni siquiera puedes darles un nieto. Nos mudamos, así que ustedes deberían mudarse pronto. Lo dijo mientras acariciaba su barriga embarazada, sonando orgullosa y con derecho. Me di cuenta de que su plan era vivir con sus padres y hacer que ellos cuidaran a sus hijos. Mira lo felices que están papá y mamá con sus nietos, dijo, señalando a mis suegros, que claramente estaban luchando por manejar a los niños revoltosos. No había alegría en sus caras, pero a Karen no le importaba la verdad. El comentario burlón sobre mi infertilidad me dolió profundamente, y su actitud egoísta me enfureció aún más, pero sabía que discutir no serviría de nada. Después de pensar un momento sobre lo que podría hacer, dije en voz baja, está bien, nos mudaremos. Karen parecía encantada. Rápidamente fijó una fecha para que nos mudáramos y su familia se mudara. Una vez más, dejó a sus hijos atrás, pero sentí un alivio. Pensé que esta podría ser finalmente la oportunidad de cortar todos los lazos con Karen. Pasó el tiempo, y llegó el día en que la familia de Karen se mudó a la casa de 2 familias que Scott había construido. Mientras me preguntaba cómo estarían adaptándose, mi teléfono sonó. Era Karen, y estaba furiosa. ¿Qué demonios es esto?, gritó. ¿Por qué no has sacado todas tus cosas? No hay espacio para nuestras cosas. ¿Y dónde se supone que deben quedarse mamá y papá? Scott y yo, junto con sus padres, nos habíamos mudado de la casa, pero no habíamos llevado todo el mobiliario con nosotros. Karen estaba furiosa y me llamó para quejarse. Respondí con calma, la conversación fue tan repentina que solo nos mudamos por ahora. Tus suegros se quedarán con nosotros. Karen respondió casi gritando, esto es una locura. Tú y Scott mudándose a la casa que él construyó sin consultarnos es inaceptable. Y es ridículo que nos dejen toda la responsabilidad de cuidar a los niños mientras ustedes se van a disfrutar. Esto no es justo. Ignorando su berrinche, Karen cambió de tema. ¿Puedo tirar cualquier mueble que no me guste? Adelante, dije de manera casual, si realmente tienes planeado mudarte, pero, ¿estás segura de esto? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Karen, claramente molesta. Decidí que era el momento de revelar mi plan. ¿Puedes tú y Rob encargarse de la hipoteca de esa casa? Es una casa de 2 familias y es muy cara. En realidad, la casa estaba completamente pagada con los ahorros de Scott, sus padres y los míos. No había hipoteca, pero le dije esta mentira para asustarla. Scott y sus padres estaban al tanto del plan y lo apoyaban. Cuando Karen exigió hablar con Scott, él siguió el juego y le contó la misma historia sobre la hipoteca. Por teléfono, Karen comenzó a llorar. Admitió que ella y Rob no podían afrontar los pagos. Scott le aseguró que podría echarse atrás y regresar a su antigua casa, diciéndole que nosotros también regresaríamos pronto. Derrotada, Karen y su familia se mudaron de regreso a su casa. Cuando regresamos de nuestras vacaciones en el Parque Nacional Yellowstone, Karen irrumpió en la casa furiosa. ¿Por qué no nos dijiste que todavía había hipoteca? ¿Por qué lo ocultaste? Me encogí de hombros y respondí de manera casual, porque nunca preguntaste. Su rostro se puso rojo de ira. Los niños estaban tan emocionados, pensando que esta casa sería nuestra. Les has aplastado sus esperanzas. Por eso no puedes tener hijos. Eres egoísta. Lo menos que puedes hacer es cuidar de los míos. Ni siquiera es tan difícil jugar con ellos. Es mejor que no hacer nada. Fue en ese momento cuando mi suegra, normalmente tranquila y amable, se levantó, para sorpresa de todos, le dio una bofetada a Karen en la cara. Karen quedó congelada, sorprendida, mientras mi suegra la miraba fijamente y hablaba con firmeza. No tienes derecho a echarle tus responsabilidades a Emma ni a insultarla de esta manera. Ni siquiera eres capaz de encargarte de la tarea, sin importancia, de jugar con tus propios hijos. Así que no te atrevas a criticarla. Karen se quedó sin palabras y la habitación cayó en silencio. Planeabas mudarte a este dúplex solo para echarle la responsabilidad de cuidar a tus hijos a nosotros, ¿verdad?
dijo mi suegra con firmeza. Yo estaba dispuesta a ayudar si realmente estuvieras luchando como madre criando a tus hijos sola. Pero, ¿quién querría ayudar a una hija que descarga sus responsabilidades en los demás y actúa con tanta soberbia? Sal de esta casa inmediatamente y no vuelvas. Karen, a medio llorar, suplicó, no estás de mi lado. Mamá, soy tu verdadera hija, ¿no? Mi suegro, que normalmente no hablaba mucho, finalmente intervino, con tono lleno de decepción. Es precisamente porque eres nuestra verdadera hija que tu comportamiento es tan vergonzoso. Me siento culpable de haberte criado así, tan egoísta. Scott me ha contado sobre cómo te has estado burlando de Emma por sus dificultades para tener un hijo. Eso es algo que ninguna persona decente debería hacer. Karen me fulminó con la mirada, pero solo pude sentir algo de lástima por ella. Parecía tan perdida y desesperada. Tranquilamente, abrí la puerta principal y dije, como ya te han dejado claro tus padres, por favor, vete. Ya no te ayudaré con tus hijos, así que hazlo lo mejor que puedas por tu cuenta. Ustedes son unos monstruos, gritó Karen mientras salía llorando. Nunca volvió a poner un pie en nuestra casa. Más tarde, Scott recibió una llamada de ella mientras estaba en el trabajo. Estaba sollozando incontrolablemente, y le costó entender lo que decía, pero por lo que pudo captar, Karen y Rob estaban en serios problemas financieros. Karen había estado gastando excesivamente en tratamientos de belleza y manicuras, mientras que Rob malgastaba el dinero en boletos de lotería. Habían agotado sus ahorros y estaban luchando para llegar a fin de mes. Karen había visto mudarse al dúplex como su salida, ahorrar en renta y servicios tomando la casa que Scott había construido con sus padres. Su plan había fracasado, y ahora debía enfrentar las consecuencias de las decisiones imprudentes de ella y Rob. Cuando Karen le pidió ayuda financiera a Scott, él se negó. No podía perdonarle el haberse burlado de mis dificultades con la infertilidad. En su lugar, le dijo que lo único que debía hacer era reducir los gastos en tratamientos de belleza y boletos de lotería. Pero Karen lloró, diciendo que no quería hacerlo. Scott no podía justificar ayudar a alguien tan arrogante, aunque fuera su hermana. Eventualmente, Rob se quedó sin dinero para los boletos de lotería y tuvo que tomar un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Karen también tuvo que dejar de gastar en tratamientos de belleza. Solía verse tan arreglada, pero unos meses después de nuestra pelea, cuando nos la encontramos por casualidad, era casi irreconocible. Fue Scott quien tuvo que señalarla, diciéndome, ¿no es esa Karen?, antes de que me diera cuenta de que era ella. Aún así, sus hijos parecían felices y llenos de vida a su lado, lo cual fue un alivio ver. Entonces, llegó el milagro. Descubrí que estaba embarazada, de gemelos. No pude dejar de llorar cuando el médico me dio la noticia. Scott, que estaba conmigo, también lloró de alegría, y compartimos ese momento juntos. Mis suegros estaban encantados de que finalmente tendríamos los hijos con los que siempre habíamos soñado. Aunque no se lo he mencionado a Scott, en secreto creo que haberme liberado del estrés que Karen trajo a nuestras vidas me ayudó a quedarme embarazada. No siento más que gratitud hacia Scott y mis suegros por estar a mi lado en lugar de Karen. Ahora, mientras espero la llegada de nuestros gemelos, rezo desde lo más profundo de mi corazón para que nazcan sanos. Estas dos vidas se sienten como una verdadera bendición.